Muy bien. Entonces, cuando hablamos de gastos generales, nosotros vamos a proyectarnos a todo lo que sería el pie de presupuesto al respecto de los gastos indirectos. Una de las prácticas más habituales en este campo es asumir que los gastos generales representan el 10% del costo directo. ¿Y qué es el costo directo? Bueno, el costo directo vendría a ser el monto que tengo que desembolsar para la ejecución de la obra propiamente dicha, o mejor dicho, los gastos directos de la construcción, valgan redundancias. Es decir, costo de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Individualmente multiplicando a todas las partidas por su metrado. La sumatoria de todos estos me van a dar el costo directo. Y antiguamente se decía que el gasto general, que corresponde a los costos indirectos por los procesos administrativos de ejecutar la obra, se corresponden al 10% del costo, o un equivalente al 10% del costo directo, lo cual no es cierto, o bueno, no es tan cierto. A ver, ¿de dónde viene la historia? Esto se acostumbra a hacer en los perfiles. Cuando estoy en etapa de perfil, yo no tengo ni idea de cuánto va a costar mi edificación, yo no tengo ni idea de qué tamaño va a ser, qué características va a tener, cómo van a ser las instalaciones, no tengo ni estudio de suelo, no tengo clara qué tipo de concreto voy a trabajar, etcétera. Entonces, a efectos de darle una aproximación, ¿no? Tener una idea, yo utilizo ratios. Esos ratios, bueno, ya es con la experiencia del caso, mis estadísticas, qué sé yo. En base a eso, yo voy tomando algunos valores, ¿no? Saco un promedio y ese promedio vendría a ser el ratio que voy a utilizar. Entonces, en mi perfil, más o menos obtengo las necesidades, lo multiplico por el área aproximada que estoy calculando según el aforo, luego por el ratio y listo, ¿no? Ya tengo un costo aproximado. Pero ese sería mi costo directo aproximado. ¿Y cómo le añado las utilidades? Le meto 5% más. Y para la supervisión, 10% más. Y para el expediente técnico, de 5 a 10% más. Y para los gastos generales de la obra, ahí está. Le tendré que poner un 10% más. Pero este es solamente a fin de generar un monto aproximado, ¿no? Para generar una especie de monto referencial para que se trabaje en el expediente técnico. Ya después, cuando hago el expediente técnico, ya esa es otra historia porque lo tengo que hacer al detalle. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué son los gastos generales? Los gastos generales, según el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, son todos los costos derivados por la ejecución de la obra. En este caso, los costos indirectos por los montos que el contratista necesita disponer para ejecutar la obra. O sea, no son costos de la obra propiamente dichos, pero indispensables y necesarios para realizarla. Al respecto tenemos dos tipos. Tenemos los gastos generales fijos y los variables. ¿Qué son los gastos generales fijos? Son aquellos que no importa si la obra se extiende más tiempo o se hace en menos tiempo, no importa si se modifica el plazo. Ese gasto igual se tiene que desembolsar y no tiene que sufrir alteraciones. Y por otro lado están los gastos variables, y estos sí, generalmente sí van a modificarse en función del tiempo. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Muy bien. Entonces, como gastos generales fijos, decíamos que eran aquellos que no importa el plazo, no importa el tiempo, si se modificaba, era un solo monto de desembolso. Por ejemplo, los gastos administrativos, gastos notariales, los pagos de algunos servicios específicos, pero sobre todo los ensayos de laboratorio. Porque, por ejemplo, si yo tengo programado hacer 15 probetas para el vaciado de zapatas, ¿no? Pero mi partida de zapatas se demoró un mes, las 15 igual se tienen que hacer, solo que se demora un poco más de tiempo en hacerse, no hay ningún problema. La impresión de planos, la legalización de firmas, el cuaderno de obra, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas vamos a colocarla como gasto general fijo. Y los gastos generales variables básicamente son todos aquellos que tienen como unidad de medida el tiempo. Podrían ser los sueldos, podrían ser alquileres, pago de servicios, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, en todos los casos, ¿no? En todos los casos los gastos generales variables, ¿ya? Sí van a aumentarse en función del tiempo, porque si por A o B motivo la obra se posterga, se extiende el plazo,
se amplía el plazo, se prorroga, qué sé yo, en todos los casos igual yo tengo que responderle a estas personas, a estos servicios, con su pago de mes. Entonces el monto total del gasto general variable puede aumentar o puede disminuir afectado por el plazo de obra. En las obras a suma alzada, como la de edificación en la que estamos viendo ahorita, casi no se va a notar mucha diferencia. Pero cuando trabajamos con obras a precios unitarios, por ejemplo carreteras, canales, electrificación, ahí sí se puede notar una diferencia, ¿no? Porque como el metrado no la tenemos 100% claro, entonces sí puede haber afectación, ¿no? Para que se entienda un poco mejor qué es un gasto indirecto o qué es un gasto general, podríamos poner el ejemplo de la panadería. Cuando yo me voy a una panadería, compro una torta, ¿verdad? Y es el costo de esa torta que me incluye. Me incluye la mano de obra de los panaderos, el decorador, la harina, los huevos, el gas del horno, qué sé yo. Los adornos, las cremas, las chispitas, todas esas cosas de ahí. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, yo no me lo puedo llevar en la mano esa torta, ¿no? O sea, yo la voy a pagar, pero en la base me tienen que poner aunque sea un plato de plástico, ¿no? Para llevarlo. Ese plato de plástico cuesta. No es que es gratis y tampoco me lo están regalando, sino que el costo de ese platito me lo están colocando dentro del costo total del producto. Le están añadiendo. El costo de la caja también. La velita que dice de regalo también. Y esa torta también debe incluir un porcentaje, no todo, pero un porcentaje, por ejemplo, del pago del vigilante de la panadería, de la señora que atiende la caja, ¿no? La cajera, la que cobra, la que da los recibos, etcétera, ¿no? Del personal de limpieza, etcétera, ¿no? Y otras cosas más. La electricidad de la panadería, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas, o sea, no forman parte de la elaboración de la torta, pero sí es indispensable realizarlo para que el servicio pueda prestarse de la manera adecuada. Entonces, bajo esas circunstancias, vamos a revisar que los gastos generales en construcción incluyen los siguientes campos. Los gastos administrativos, que podríamos entenderlo como los montos destinados, por ejemplo, a la legalización de firmas, ya los habíamos comentado, los temas notariales, los trámites, los gastos de la licitación misma, entre otros. Recursos de la obra como la impresión de planos, la legalización del cuaderno de obra, la adquisición del cuaderno de obra propiamente dicho. Entre ensayos y pruebas, acá nos limitamos a aquellos ensayos que se tengan que realizar por subcontrato fuera del sitio de obra. Es decir, por ejemplo, el estudio de densidad de campo, yo saco mi muestra pero lo mando al laboratorio. Lo mismo para el diseño de mezcla, la ratura de probetas sobre todo, entre otras cosas, ¿no? En cambio, hay otras pruebas que ya se realizan en campo, como el test de asentamiento, que bueno, eso no me repercute un costo, pues no es parte de la partida. La prueba hidráulica, que se considera una partida aparte. Después, entre los gastos tributarios, tenemos el tema de los pagos a Censico, por ejemplo, el Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción. Censico se encarga de capacitar al personal de construcción en el Perú. Ahora, si nos ciñéramos a las leyes laborales, veríamos que todas las empresas están obligadas a destinar un monto de sus utilidades, de su ganancia, para capacitar al personal a su cargo, ¿verdad? Sin embargo, las empresas constructoras no pueden hacer eso. ¿Por qué? Para empezar, porque el personal de construcción no es permanente, sino es esporádico no es perenne. Entonces, por ejemplo, yo no voy a irme a un sitio, gastar mi plata para capacitar un personal que en 6 meses va a estar trabajando para otra empresa y la otra empresa se ahorró la capacitación. Entonces no me es rentable. Por otro lado, que lo pague el trabajador, pero ya de por sí tiene que estar ganando en el día a día. ¿Con qué? Y si no tiene trabajo, ¿cómo se capacita? Y si no se capacita, ¿cómo trabaja? Opción número 3, que el Estado los capacite. Sin embargo, acá hay un problemita, porque el Estado no puede disponer de fondos públicos para beneficio de privados. Y si el Estado toma el dinero público y capacita a los trabajadores de construcción, los directamente beneficiadas serían las empresas constructoras, que no estarían gastando ese tributo que les corresponde como todas las demás empresas. Opción 5. Le damos que las empresas le den el dinero directamente a los trabajadores y que ellos se capaciten por su cuenta.
Y todos aquí sabemos que eso no va a pasar, no lo van a gastar simplemente, o van a empezar a abrir un montón de institutos de medio pelo, por decirlo así, para que les impartan cualquier cosa, o le van a vender el cartón. Entonces tampoco funcionaría. Así que se encontró una solución intermedia que me parece bien inteligente. Sensico capacita a los trabajadores de construcción, y las empresas constructoras que de alguna u otra forma se van a ver beneficiados con estas capacitaciones, ¿no?, tributan a Sensico un monto equivalente al 0.2% del costo directo, ¿no? Y de esa manera ya queda cubierto el monto para la capacitación, y todos felices, todos contentos, ¿no? El trabajador no la sufre directamente, la empresa igual tributa, se garantiza que se llegue al punto de la capacitación, que es lo importante, ¿verdad? Y asunto resuelto. Lo siguiente serían los honorarios profesionales. Ya. ¿Qué incluimos en los honorarios profesionales? Pues que es obvio que son los profesionales de planta, ¿no?, que están en mi obra. ¿Cuál es el personal de planta? Mínimo el residente de obra, ¿no? Sea arquitecto, sea ingeniero, el residente. Ese es el primero, el que nunca debe faltar. El segundo que nunca debe faltar en mi plana de gastos generales es el maestro de obra. Recuerden que ya no lo estamos colocando el monto del maestro de obra en el costo directo, en los costos unitarios ya no lo estamos colocando, ¿verdad? Entonces es necesario colocarlo acá, porque finalmente el maestro de obra es parte de del equipo técnico, ¿no? Bueno, después alquileres y servicios, pago electricidad, de agua, puedo poner un prorrateo. Algunos subcontratos temporales, como por ejemplo, podría ser el caso, alquiler de la oficina o del contenedor de obra, alquiler de andamios, cosas por el estilo, ¿no? Si es que no lo he colocado como partida. Ese es el pequeño ítem donde a veces repercute, ¿no? La gran pregunta: ¿son gastos generales o son partidas? Entonces depende de cómo se estén asumiendo. Por ejemplo, los EPP, para algunos los podríamos colocar como una partida. Otros dicen, no, son gastos generales, ¿no? Bueno, y finalmente los gastos financieros son los costos de las comisiones bancarias cuando nosotros tenemos que tramitar, por ejemplo, una carta fianza, ¿no? Bien, ¿qué es la carta fianza? La carta fianza es un documento bancario que acredita que yo tengo una garantía, un depósito de garantía a condición de un contrato. Por ejemplo, yo firmo un contrato con una municipalidad, y la municipalidad, según los lineamientos de la ley de contrataciones con el Estado, me va a exigir que yo tenga un depósito en el banco equivalente al 10% del contrato. Este 10% del contrato se le conoce como garantía. El banco me entrega una carta, ¿no?, la carta que garantiza la fianza, que lo acredita, y yo se la entrego a la entidad. Entonces, si yo no cumplo las condiciones de mi contrato, o dejo el contrato a medias, la entidad ejecuta la carta fianza y se queda con mi dinero, lo cual sería un desastre. Y si yo completo el trabajo con las condiciones citadas del caso, me devuelven mi carta fianza y levanto mi garantía, independientemente de que ya cobre mis ganancias, mis utilidades, etcétera, ¿no? O sea, es como que un amarre final para que con la última valorización no me vaya a hacer el loco, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, les decía, acá ese es el tema de cuándo es un gasto general, cuándo es una partida. Bueno, en mi apreciación, una partida es todo aquello que involucra un rendimiento y afecta el cronograma, ¿no? Cualquier actividad. Por ejemplo, para mí, montaje de oficina. Si ese montaje de oficina es por subcontrato y es por alquiler, es un gasto general, porque finalmente mi personal no va a estar involucrado en la ejecución de esa oficina. Así que normal, claro que lo necesito que esté funcionando de inmediato, ¿no? Pero ya, pues se tiene que encargar el subcontrato. Pero en cambio, si tengo construcción de oficina, esa es otra cosa, porque mi personal tiene que hacerse cargo. Y entonces, dependiendo de qué tanto se demoren, va a repercutir en el cronograma. Esa es la diferencia. El otro punto es que cuando nosotros hacemos el pie de presupuesto, conforme lo vamos a ver en un momento, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar? Que cualquier sol que está dentro de las partidas genera utilidades, ¿no? Porque la utilidad es un porcentaje de todo el dinero en el costo directo, o sea, de las partidas. Pero el gasto general no está afecto a las utilidades.
Entonces por eso el interés de muchos contratistas de meter la mayor cantidad de valores posibles a las partidas, algunos que incluso no tienen nada que hacer ahí, pero la intención es incrementar el porcentual de las utilidades, ¿no? O el monto de las utilidades, perdón. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, acá se les va a dejar uno para una pequeña práctica. Para el proyecto que estamos haciendo, vamos a completar una planilla de gastos generales. Y como podemos ver, ahí están todos los temas: equipo técnico, equipo auxiliar, ¿no? Equipo auxiliar se denomina a las personas que se están contratadas por tiempo, pero no forman parte del equipo técnico de la obra. Estaría en algunos casos personal de limpieza, de vigilancia, chofer, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Y la oficina central sería el personal que está asignado, digamos, a la gerencia de la gran oficina, de la gran empresa constructora. Es decir, no es que el residente de obra sea el gerente necesariamente. En una empresa chica puede ser, pero en una constructora grande se entiende que los honorarios de estas personas, ¿no?, del gerente, la secretaria, de recursos humanos, contabilidad, en fin, todas estas personas reciben un porcentaje de sus sueldos, salen de estas obras. Entonces vamos a encontrar varios ejemplos, como el que voy a mostrar en un ratito, donde los gastos de la oficina central salen como salen por porcentaje. Acá tenemos un ejercicio, por ejemplo, este es de un colegio. Vamos a ver, por ejemplo, obras provisionales no consideradas en el costo directo. Por ejemplo, el mobiliario para el tema de la implementación, por ejemplo, ¿no? En el tema de este de acá es... Ahí está. Gastos de licitación, notariales, gastos financieros, el gasto del seguro de la obra, gasto de liquidación de la obra. Y como podemos ver, todos son en unidad 1. Y ahí está, tributo de Sensico, 0.2% del costo directo. Por ejemplo, ¿cuánto es mi costo directo en este caso? 11 millones de soles. ¿Cuánto me corresponde mi tributo? 22.000 soles. Y en cuanto a los gastos generales variables, bueno, acá lo han mezclado todo lo que es el personal técnico de auxiliar. Está ingeniero residente, los especialistas, ¿no? Acá tenemos el asistente. Por ejemplo, acá se han equivocado con la incidencia, han puesto 6. Bien, etcétera, ¿no? Especialista en seguridad, monitoreo arqueológico, administrador de obra. ¿Qué recursos voy a colocar acá? Entonces eso ya depende de mi criterio, depende de dónde esté haciendo el trabajo, depende de dónde esté viendo las características del contexto de mi obra. Entonces, si estoy cercano a una zona arqueológica, es evidente que necesito un especialista en monitoreo, ¿no?, arqueológico. Si estoy en casco urbano, ¿ya para qué? No tiene necesidad, porque si ya está urbanizado, se supone que la zona ya ha sido levantada, catastrada, ya está autorizada y todo lo demás, ¿no? Va a ser un gasto innecesario, ¿no? Por otro lado, tenemos en el diseño de mezclas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, por acá, ¿no?, los diseños de mezcla, bueno, los ensayos, ¿no?, que acá lo han puesto como gasto variable, pero en realidad debería ser gasto fijo. Por otro lado, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Ahora sí, el tema acá, por ejemplo, en los gastos generales, acá es lo que les comentaba, la oficina central, ¿no? Entonces acá tenemos varios profesionales, como por ejemplo el gerente de obra, contabilidad, administradores, secretaría, etcétera, ¿no? Y todos los costos, digamos, ¿no? Todos los costos referidos. Sin embargo, le estamos asignando un porcentaje nada más. ¿Esto qué significa? Este porcentaje significa que aproximadamente es un tentativo. Recuerden que el gasto general simplemente no es que sea uno instructivo, es una especulación de cómo podría ser la organización de los gastos generales de mi obra. En este caso puntual, por ejemplo, estamos asumiendo que esta gran oficina constructora, la que en teoría ganaría, o una empresa similar ganaría,
tendría esta estructura gerencial con estos pagos, y asumimos que más o menos el 10% de los pagos de este señor va a salir de la obra. Entonces dispongo acá, ¿no? 0.10 o 10%, que es lo mismo, ¿no? Mismos casos aplican, por ejemplo, los costos de obra del personal, ¿no? Los especialistas y todo lo demás que hemos ido viendo, ¿no? Otros, acá están considerando, por ejemplo, camioneta con combustible, alimentación del personal técnico, ¿no? Útiles de escritorio, pago de pólizas, en fin, ¿no? Sencico, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces, más o menos, recordar que los gastos generales van a ser simplemente una especulación, una aproximación, una proyección de todos los gastos indirectos que podría tener en mi obra. Pero recuerden, esto solamente tiene carácter referencial, solamente tiene carácter de demostrar, oye, mira, por si acaso, más o menos con esto saldrían los montos de mi gasto general. No tiene por qué nunca entenderse como una instrucción de lo que tienen que hacer, ni ajustarse específicamente a un porcentaje. Eso del 10% no aplica, no es tan así, ¿ya? De hecho, en obras de presupuestos pequeños, digamos de 2 millones o menos, el porcentaje puede llegar a ser de 30-40% sin ningún problema. En obras de 30-40 millones de soles, el porcentaje puede ser 3%, 2% y normal, ¿no? Porque es proporcional, sí, pero no es una regla, se mantiene. Reitero, depende de mucho de las condiciones del caso. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando entonces.